Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más de la palabra de nuestro Dios. Bienvenidos al canal Apología Adventista para que juntos podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Queremos aprovechar esta ocasión, como siempre lo hacemos, de invitarles a nuestros amigos y hermanos que quizás no se han suscrito al canal. Queremos invitarles, hermanos, a que se suscriban al canal, que le den like a los videos, que comenten y compartan, para que así este canal pueda crecer y podamos llegar a muchas almas con la verdad presente. Hermanos, gracias por apoyar este ministerio, gracias por los hermanos que siempre están pendientes del material que suben en este canal, y gracias a nuestro Dios porque si no fuese por su voluntad y por su misericordia, no fuésemos portavoces de este mensaje de verdad presente. Así que, hermanos, sean bienvenidos, pónganse cómodos, tomen papel y lápiz, abran su Biblia, porque vamos a tener una clase sólida de la palabra de nuestro Dios. Pero queremos antes, hermanos, orar, pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites una vez más poder presentar tu palabra. Te pedimos, Señor, tu autorización para poder abrirla. Bendice a nuestros amigos y hermanos que van a escuchar este mensaje. Que todos juntos podamos ser edificados con tu palabra, podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Te pedimos, Señor, sabiduría, inteligencia, para que podamos entender este mensaje y lo podamos aplicar a nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia y porque nos permites este privilegio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos y amigos, quiero que tomen sus Biblias porque vamos a estudiarla. Vamos a tener una clase, en esta ocasión queremos hablar del ayuno. Queremos hacer un estudio profundo sobre el ayuno. Muchos hermanos me han hecho la pregunta de que si es correcto o bíblico ayunar los sábados. Así que, hermanos, vamos a responder esta pregunta usando la palabra de Dios y los testimonios del Espíritu de profecía. Pero queremos antes, hermanos, hacer una introducción para que hablemos algunos aspectos de lo que es el ayuno y lo que significa ayunar. La palabra ayuno, hermanos, significa abstenerse de alimentos, pero el ayuno tiene que ir acompañado de fe y obediencia, también de misericordia hacia nuestro prójimo. Esto viene siendo como orar, y sin vivir en obediencia, esto sería abominación para Dios. Muchas veces nosotros, hermanos, oramos y oramos, pero lo que pedimos no se cumple porque no vivimos en armonía con lo que hemos orado. Es bien importante que al hablar del ayuno tengamos en cuenta este principio que es la base para entender el ayuno. Si ayunamos, hermanos, tenemos que vivir en obediencia y también tenemos que vivir en piedad y misericordia para nuestros semejantes. Para introducirnos a este tema, queremos analizar algunos textos bíblicos, como por ejemplo Isaías 58, versículo 3 al 8. La base del ayuno es santidad, obediencia, misericordia, amar a nuestros semejantes. Saben de que el pueblo de Israel estaba ayunando, pero lo que hacía era simplemente por aguantar hambre. Hermanos, cuando alguien ayuna y no vive en armonía con lo que ha pedido y por lo que está ayunando, eso de nada sirve. Eso es como aguantar hambre. Eso puede aún hasta ocasionar una úlcera gastritis. Por eso es bien importante, hermanos, que cuando ayunemos tengamos en cuenta lo que Dios pide acerca del ayuno. Y esto lo encontramos en Isaías 58, versículo 3 al 8. Leen conmigo. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Noten aquí Israel como que está reclamándole a Dios.
Y noten, he aquí que en aquel día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, dice Dios, y oprimís a todos vuestros trabajadores. Esto está hablando de aquellos hermanos que explotan a sus trabajadores. Y dicen, ayunamos, pero dice, oprimís a vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente. Hermanos, si alguien ayuna, tiene que ponerse a cuenta con su prójimo. Si hay diferencias, si hay pleitos, si hay alguna raíz de amargura, tiene que arreglarse eso, porque de lo contrario el ayuno no sirve para nada. Hay muchos hermanos que les encanta ayunar, pero viven enemistados con sus vecinos, con sus familiares, con sus cónyuges, andan metidos en pleitos, andan metidos en tribunales. O sea, eso de nada sirve. Y los hermanos que hacen esto, lo que están haciendo es provocándose una úlcera, porque los hermanos que están haciendo esto, sin ningún propósito, lo que están haciendo es aguantando hambre, y eso es dañino para la salud. Si usted quiere un ayuno eficaz, la base de todo ayuno es que usted arregle los problemas con su prójimo, que quite la raíz de amargura que hay en su corazón en contra de su prójimo. Si hay pleitos, si hay enemistades de cualquier índole, tienen que arreglarse de inmediatamente, porque de lo contrario el ayuno no sirve de nada. Y aquí dice, ayunáis para debates, para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Y dice Dios aquí, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza con junco, que haga como de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno, el día agradable a Jehová. No es más bien el ayuno que yo escogí. Noten, hermanos, esta es la base. Por eso es que quise usar este texto bíblico para hablar antes del ayuno. Y dice Dios, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de opresión, dar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Hermanos, esta es la base del verdadero ayuno. Manifestar misericordia por el hambriento, por el necesitado, sacar la raíz de amargura, ese odio, hermanos, ese odio que algunas veces nos carcome, que no nos deja dormir, ese odio con nuestro prójimo va a matarnos, hermanos, si no lo arrancamos de nuestro corazón. Y el ayuno, para que tenga eficacia, tiene que ir acompañado de misericordia para con nuestro prójimo. Hermanos, el libro de Joel, capítulo 2, versículo 12, nos presenta que el ayuno tiene que ir acompañado de conversión de corazón, de una transformación del corazón. O sea, no se trata solamente de aguantar hambre. Noten cómo dice Joel, capítulo 2, versículo 12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón. Noten que esto tiene que ser el propósito principal del ayuno. Convertirse a Dios de todo vuestro corazón con ayuno, lloro y lamentación. Quise usar estas citas, hermanos, porque es posible que en la iglesia haya este tipo de cristianos que tienen un concepto errado del ayuno. Andan ayunando todos los sábados, hacen ayunos y son famosos por hacer grandes cadenas de ayuno, pero viven en pleito con su prójimo, son odiosos, son chismosos, hablan mal de su prójimo.
sea, no hay amor en el corazón de ellos. Entonces, ese ayuno de nada sirve. Primero, hermanos, es convertirse a Dios para que Dios reciba ese ayuno. La Biblia habla mucho del ayuno, hermanos. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos cómo la Biblia habla de lo importante que es el ayuno. Vamos a leer algunos textos bíblicos para mostrarlo, de que el ayuno es 100% bíblico. Los cristianos deben de ayunar. Por ejemplo, noten lo que dice David. Salmos 69, versículo 10 dice: lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por ofrenda. Noten, hermanos, Dios acepta el ayuno, pero cuando se hace de todo corazón. Noten cómo dice 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Noten que aquí David está clamando por el niño. Este niño era el que tuvo con el adulterio que hizo con Betsabé, mujer de Urías Eteo. Pero es interesante que aquí David está ayunando de todo su corazón. Noten cómo dice el sacerdote Esdras. Esdras capítulo 8, versículo 21 al 23. Habla del ayuno, la importancia de hacer ayuno. Y publiqué ayuno allí junto al río de Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él el camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa, gente de a caballo, que nos ofendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey, diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos, dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Noten el sacerdote Esdras clamando a Dios por misericordia y haciendo ayuno para que Dios fuese propicio a ellos. La Biblia enseña de que Jesús, en su vida terrenal como ser humano, Él ayunaba. Hermanos, el ayuno sirve no para cambiar los planes de Dios, sino que el ayuno sirve para capacitarnos, para poder resistir las tentaciones y estar aptos para recibir las bendiciones de Dios. En este caso vemos de que Jesús ayunó 40 días y 40 noches, porque este ayuno iba a servir para capacitar a nuestro Señor de la tremenda tentación de que el diablo le iba a hacer en el desierto. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 2 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Este Espíritu, hermanos, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para que Jesús fuese capacitado, porque lo que iba a venir sobre esta tierra y sobre Jesús iba a ser algo muy fuerte, y tenía que Cristo capacitarse como ser humano a través del ayuno. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Noten, hermanos, el ayuno sirve para capacitarnos a nosotros para poder resistir las pruebas, las tentaciones, y así para poder capacitarnos también para recibir la voluntad de nuestro Dios. Noten cómo dice Mateo 17, 21. En Mateo 17, versículo 21, encontramos en el contexto donde los discípulos no pudieron echar un demonio fuera de un niño. Y es interesante que al ver de que los discípulos no podían echar el demonio del niño,
un niño que era lunático, que tenía un demonio, Jesús les dijo a la multitud y también a los discípulos. Noten cómo les dijo, Mateo 17, 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. O sea que para tener el poder del Espíritu Santo, para tener esa capacidad de poder echar fuera demonios, es únicamente sometiéndolos al poder del Espíritu Santo, y la única forma de capacitar este cuerpo carnal, nuestra naturaleza carnal, es sometiéndonos a través de la oración y el ayuno. O sea que si no hay estos ingredientes en nosotros, es imposible que nosotros podamos luchar con el diablo, porque nosotros no tenemos poder en sí mismo. El único poder viene de Dios, y la oración y el ayuno es como aferrarse al poder divino. La única forma de poder resistir al diablo es a través de la oración y el ayuno. Ahora, basándonos en esto, queremos hablar ahora de los tipos de ayuno. La Biblia habla de tipos de ayuno. Aunque la palabra ayuno significa abstenerse de alimentos, hay tipos de ayuno en la Biblia. Por ejemplo, yo encontré 2 tipos de ayuno en la Biblia. El primer ayuno es la abstinencia de todo alimento sólido. La segunda forma de ayuno, o el segundo tipo de ayuno, es la abstención de alimento y agua. Son 2 cosas diferentes. El primer ayuno es abstenerse de alimento sólido, que algunos toman agua, y el segundo es abstenencia de alimento y agua. Este es más completo. Ahora, vamos a ver algunas citas bíblicas donde la Biblia presenta un ayuno donde incluye abstenencia de alimento sólido y abstenencia de agua. Por ejemplo, noten cómo dice Éxodo 34, 28. Éxodo 34, 28 dice, hablando de Moisés cuando subió al monte de Sinaí, noten lo que pasó. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Noten que este fue un ayuno de abstinencia de todo, de líquido y comida sólida. Noten cómo dice Esdras capítulo 10, versículo 6. Otro ejemplo de ayuno donde se abstienen de alimento y agua. Esdras 16 dice, se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Noten que no comió pan ni bebió agua. Ahora, vamos a ver ahora un ayuno parcial, donde solamente hay abstinencia de ciertos alimentos. Esto lo vemos en lo que hizo Daniel. Daniel capítulo 10, versículo 2 al 3. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Se entiende que este fue un ayuno parcial que hizo Daniel. Ahora, otro punto importante que es importante enfatizar cuando hablamos de ayuno es que cuando hagamos un ayuno, hermanos, tiene que haber un propósito. O sea, no se trata solamente de aguantar hambre, como lo dijimos al principio. El ayuno, hermanos, es un pacto entre usted y Dios. Pero cuando ayunamos, hermanos, tiene que haber un propósito. ¿Para qué lo va a hacer? La Biblia habla mucho de eso. ¿Por qué razón usted está ayunando? Noten cómo dijo Jesús, hablando de los fariseos hipócritas. Y les dijo a los discípulos lo siguiente, Mateo 6, versículo 16 al 18. Cuando ayunéis, no seas como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres
que ayunan, o sea, se ponen tristes, o sea, ponen el rostro demacrado para que la gente los vea que están ayunando. Dice, de cierto digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Es importante lavarse la cara con agua. Eso sirve para reactivar otra vez las células que están demacradas cuando se ayuna, porque el ayuno es un sacrificio vivo que se hace. Y por tanto Jesús dice, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Hermanos, el ayuno es un pacto entre usted y Dios. No tiene que andarlo gritando, no tiene que andar demostrando que está ayunando. Tiene que hacerlo lo más posible en lo secreto. Si usted quiere ayunar, hágalo en secreto. Es un pacto entre usted y Dios. Nadie tiene que saberlo. Nadie. Excepto su familia, sus hijos, su esposa, porque viven en el mismo hogar. Pero usted no tiene que andarlo anunciando ni tiene que andarlo gritando, porque es algo personal entre usted y Dios. Aquí Jesús está diciendo. Ahora, propósitos del ayuno. Pueden haber muchos propósitos de acuerdo a su necesidad. Pero la Biblia registra algunos propósitos. Por ejemplo, el propósito de buscar a Dios. Muchos profetas ayunaron con ese propósito de buscar a Dios. Otros buscaron el arrepentimiento a través del ayuno. Otros buscaron demostrar dolor y pesar a través del ayuno. Por ejemplo, ahí vemos que los que enterraron a Saúl manifestaron ayuno y luto cuando el rey Saúl murió. Es interesante que la Biblia enseña de que también el ayuno puede hacerse para aumentar el valor en la oración, pedir capacidad espiritual, pedir poder espiritual, crecer espiritualmente. La Biblia enseña de que también por eso podemos también ayunar. También podemos ayunar para obtener intervención divina, para que Dios nos ayude a salir de un problema, para que Dios nos ayude, hermanos, a salir de una enfermedad crónica, para que Dios nos ayude, hermanos, a sanar a un prójimo, para que Dios nos ayude a orar por aquella persona que está con una enfermedad terminal. El ayuno muchas veces para eso es bueno. El ayuno también es para aceptar la voluntad de Dios, porque es posible que no se cumpla el propósito, porque quizás Dios tiene otro plan, pero es importante que la Biblia registra de que también podemos ayunar para derrotar la tentación, recibir capacidad para derrotar la tentación. Otro ejemplo, para pedir sabiduría, orar para pedir sabiduría, ayunar para pedir sabiduría. También la Biblia registra ayunar para pedir dirección en una ordenación de alguien, como lo hicieron los discípulos en Hechos, cuando iban a elegir el sucesor de Judas. Dice que oraron y ayunaron. Hermanos, pueden haber muchas razones del por qué podemos ayunar. No sabemos cuál será tu necesidad. Pero siempre y cuando, hermanos, cuando hagamos su ayuno, tenemos que hacerlo esperando la voluntad de Dios. Porque es posible que Dios tenga otro propósito para nosotros. Pero es importante, hermanos, que cuando ayunemos, hagámoslo con un propósito. Siempre tengamos eso en cuenta. No se trata solamente de aguantar hambre. Tenemos que hacerlo con un propósito. ¿Para qué vamos a ayunar? Interesante. Estuve investigando, hermanos, más información de que el ayuno no solamente nos capacite espiritualmente para aceptar la voluntad de Dios, sino también que el ayuno nos ayuda en muchos beneficios de nuestra salud física. Noten qué interesante. Muchos piensan de que el ayuno solamente tiene que ver con la esfera espiritual, pero estoy investigando, hermanos, que el ayuno también nos ayuda en muchos beneficios de la salud. Esto que voy a leer, hermanos, no es porque yo sea doctor. Lo leí y lo investigué de un libro, y es interesante lo que dice este experto en la salud.
Este experto de la salud nos habla de los beneficios del ayuno intermitente, o sea, que se hace muy a menudo. Saqué de su fuente por lo menos 10 puntos que este experto de la salud dice de los beneficios del ayuno en la salud física. Noten lo que dice, estos 10 puntos, dice: el ayunar cambia la función de las hormonas, las células y los genes. Noten los beneficios del ayuno. Número 2, el ayunar puede ayudarte en perder peso, grasa visceral. Noten, esa gente que tiene gran estómago, que está enferma del colon, el ayunar le va a servir para esto, para perder peso y grasa visceral. Tercer punto, el ayunar puede reducir la resistencia a la insulina, disminuyendo el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. ¡Wow! Yo me quedé impactado cuando leí esta información. Los beneficios del ayunar. Número 4, el ayunar puede reducir el estrés oxidativo y la inflamación del cuerpo. Noten, hermanos, la gente que pasa estresada, el ayuno le sirve para eso, para reducir el estrés. Quinto punto, puede ser beneficioso para la salud del corazón. Noten, hermanos, yo no sabía esto, y quizá usted no sabía esto, pero los beneficios del ayuno en la salud física, no solamente en la espiritual. Número 6, induce varios procesos de reparación celular, el ayunar. Número 7, el ayunar puede prevenir el cáncer. Esto me llenó más de impacto, que el ayuno puede prevenir el cáncer. Hermanos, nuestro cuerpo es como una máquina. Toda máquina, hermanos, necesita que se ponga a reposar y que descanse, porque lo contrario se va a fundir. Imagine que nuestro cuerpo todo el día pasa triturando los alimentos que comemos. El sistema digestivo, cómo trabaja. Y cuando ayunamos, el sistema digestivo descansa y se restauran las células. Y aquí dice que también puede ayudar a prevenir el cáncer. Hermanos, si usted tiene algún familiar que padece cáncer, hágalo que ayune. Interesante. 8º punto, el ayunar tiene beneficios para tu cerebro. Interesante, hermanos. Número 9, el ayunar puede prevenir la enfermedad de Alzheimer. Interesante. Y como 10º punto dice que el ayunar podría extender tu vida. Interesante, hermanos, los beneficios del ayuno. Hermanos, esto corrobora, la misma ciencia corrobora que la Biblia es inspirada por Dios. La Biblia habla mucho de ayuno. Y el ayuno, hermanos, nos afecta tanto en la vida espiritual como en la vida física. Los afecta para bien. Interesante. Ahora, para terminar, ¿qué días debemos de ayunar? Después de analizar los beneficios espirituales y físicos del ayuno, ahora cabe que podamos responder esta pregunta: ¿qué días debemos de ayunar? Hermanos, aunque esto es una decisión personal, hágalo cuantas veces quiera, depende de su capacidad física. Si usted quiere ayunar todos los días, hágalo, depende de su capacidad física. Esa es una decisión personal. Pero aquí viene lo que estamos analizando, lo que les dije al principio. La Biblia nos indica que el sábado no debería usarse para ayunar. Ahora voy a hablar para adventistas del séptimo día. Muchos hermanos me han hecho esta pregunta. Hermano Rafael, ¿es correcto ayunar los sábados? ¿Qué dice la Biblia sobre ayunar los sábados? ¿Qué dice el Espíritu de profecía sobre ayunar los sábados? Y quiero decirles, hermanos, lo siguiente: el sábado no debería usarse para ayunar. No estoy diciendo que el sábado sea pecado ayunar. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que no debería usarse el sábado para ayunar.
El ayuno debe ser en cualquier día de la semana, pero no el sábado. Los ayunos en sábado que encontramos en la Biblia solamente están incluidos en un ciclo o una serie de 40 días, como lo hizo Moisés y como lo hizo Cristo. Pero no vemos que alguien haya buscado los sábados para ayunar. Los sábados, los días de reposo, como otros días de fiesta en el pueblo de Israel, no eran días de ayuno, sino días de banquete y alegría. El sábado debe de usarse para comer, no para ayunar. Yo he visto que algunas iglesias dicen, va a haber día de ayuno en un sábado. Vamos a ayunar el sábado. Hermanos, eso es incorrecto. Si usted conoce alguna iglesia adventista que hace ayuno los sábados, dígale que eso es antibíblico. El ayuno en sábado es incorrecto hacerlo. La Biblia enseña que el sábado es que debemos de usarlo para comer. El sábado es un día de banquete y alegría, no para ayunar. El sábado es una fiesta para Dios, y en una fiesta hay comida. El sábado no es para ayunar. Puede hacerlo cualquier día de la semana, pero no el sábado. Vamos a ver, en esta información que he recopilado, vamos a leer algunos textos bíblicos donde la Biblia enseña de que el sábado y los días de fiestas que Israel celebraba eran días de banquete y alegría. Nunca los usaban para ayunar, a menos que fuese una extrema emergencia como lo era el día de la expiación, un día de ayuno y abatimiento, como dice Joel. Pero nadie usaba los sábados para ayunar. El sábado, hermanos, es un día de banquete y alegría. No podemos andar propagando o anunciando sábados de ayuno. Eso es antibíblico. Y vamos a ver de que la Biblia no apoya eso. Vamos a ver de que eso, el ayunar el sábado, lo inventó la Iglesia Católica. Vamos a ver algunos textos bíblicos y después vamos a corroborarlo con la historia y vamos a leer lo que dice el Espíritu de Profecía. Vamos a leer en esta serie algunas citas bíblicas que demuestran que el sábado, como los días de fiestas eran días de banquete y alegría, era donde se comía. Noten cómo dice Éxodo 16, versículo 22 al 23. En el sexto día recogieron doble porción de comida, noten, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se hicieron saber a Moisés y le dijo, noten, esta es la escuela en el desierto. Los israelitas recogían durante toda la semana una porción para cada quien, la porción que se iba a comer cada persona en el desierto, porción de maná. Pero el sexto día, ahí recogían doble porción, porque la porción siguiente, la doble porción, era para comerla el sábado. O sea, el sábado era para comer. Dios no les dijo a los israelitas, miren, solamente recogen una porción el sexto día porque va a haber ayuno el sábado. Noten cómo dice, y les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de cocer, cocerlo hoy, o sea, el sexto día, y lo que habéis de cocinar, cocinarlo, y todo lo que sobrare, guardarlo para mañana. O sea, se lo iban a comer el día siguiente, que es el sábado, porque el sábado es día de banquete y alegría, es el día que se debe de comer. Noten que en la fiesta de tabernáculos se comía. Levíticos 23:40. Noten que estos eran sábados ceremoniales, pero se comía en los sábados ceremoniales. Levíticos 23:40 dice, y tomaréis el primer día de las ramas con fruto del árbol hermoso, ramas de palmeras, esta era la fiesta de los tabernáculos, ramas de árboles frondosos, sauces de arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Cuando hay una fiesta
Se regocijaban significa que había comida en esta fiesta de los tabernáculos. Ahora, noten cómo dice Nehemías 8, 9 al 10. Habla del día santo de Dios, del Shabbat. Dice: y Nehemías, gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová, nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosura. Noten, hermanos, el sábado es el día santo, es para comer, bebed vino dulce, o sea, no fermentado, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, o sea, en otras palabras, no se pongan a ayunar, coman, beban, hablando de vino dulce, o sea, no era vino fermentado, porque el gozo de Jehová está vuestra fuerza. Noten, hermanos, el día santo de Dios, Esdras y Nehemías lo usaron para que el pueblo comiese y bebiese y que se gozara en el Señor. Los sábados no son para ayunar, es para comer. Hay gente ignorante que dice: los adventistas no comen los sábados ni tocan dinero en sábado. Es una gran ignorancia. Los adventistas sí comemos en sábado y tocamos dinero, porque tocamos dinero para el diezmo y tocamos dinero para poder pagar el transporte para ir a otra iglesia a predicar. Pero como hay gente ignorante que no conoce, repite como loro lo que otro dice. Pero los adventistas sí comemos en sábado. El sábado es para comer. El sábado es un día de banquete y alegría, no para andar ayunando. Noten cómo dice Isaías 58, 13. Isaías 58, 13 dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y le llamares delicia. Noten, delicia. Aquí se infiere que es un día de banquete y alegría, santo, glorioso a Jehová, y lo venerares, no andando en tu propio camino, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. El día de reposo es un día de banquete y alegría, es un día para que podamos estar disfrutando en familia, disfrutando con los hermanos. Es un día para que podamos disfrutar y compartir con la comida entre hermanos. Es interesante que algunas iglesias, después del culto, comparten comida con las visitas, con los hermanos después del culto los sábados. O sea, yo no sé de dónde habrán sacado que el sábado es para ayunar. No hay base bíblica para eso. Vamos a ver en la siguiente información que la idea de ayunar los sábados fue invento de la Iglesia Católica para denigrar los sábados y tener un odio contra los judíos. Pero la Biblia en ninguna parte enseña de que los hijos de Dios buscasen el sábado para ayunar. Vamos a ver de que los hebreos y los judíos y los discípulos tenían ciertos días para ayunar, pero nunca lo hacían los sábados ni los días de fiesta que Israel celebraba, porque eran días de banquete y alegría donde comían y bebían para glorificar el nombre de nuestro Dios. Noten cómo dice Esther 9:17. Esto fue en el día 13 del mes de Adar. Reposaron el día 14 del mismo. Noten cómo reposaron. Y lo hicieron día de banquete y alegría. Hermanos, los sábados prepare comida para invitar a las personas a comer. Y saben, hermanos, que esta es una de las mejores formas de que se puede hacer en sábado, guardar el sábado, ir a repartir comida a las calles. Este principio está en armonía con guardar el sábado, ir a visitar a la gente a las calles, al hospital, gente que está desamparada, ir a darles comida, porque el sábado es un día de banquete y alegría, es día para comer. Noten esta información interesante, hermanos. Tengo un libro. Si quieren este libro, se los puedo mandar en PDF. Escríbanme, se lo pueden mandar en PDF. Es un libro
mucha información masiva, se llama El sábado en la Biblia y en la historia. Es un libro que habla de información teológica, histórica y científica del sábado, desde Génesis hasta Apocalipsis, y cómo el sábado se ha guardado durante toda la historia. Y este libro me llamó la atención, hermanos. Este libro no está en físico, solamente está en PDF. Yo lo tengo. Si alguien quiere este libro, yo lo puedo mandar, hermanos. Está en PDF. Este libro en la página 21 dice así: sin embargo, noten, hermanos, sin embargo, la Iglesia romana declaró el sábado un día de tristeza y ayuno, por un lado, para demostrar su sentimiento antijudío y antisabático. ¿Notaron, hermanos? O sea, ayunar los sábados no es algo bíblico, no es un mandamiento, nadie lo hizo, ningún profeta lo hizo, ningún apóstol lo hizo, nadie. Quien inventó ayunar los sábados fue la Iglesia Católica Romana. Escuchen, adventistas, nosotros adventistas no deberíamos de ayunar los sábados. Si usted lo quiere hacer, es algo personal suyo, pero yo me preocupo cuando hay hermanos que se suben al púlpito y dicen: hermanos, va a haber X sábado, día de ayuno. Yo no sé por qué hacen eso. ¿De dónde han agarrado eso, hermanos? Los adventistas no debemos de buscar los sábados para ayunar. Es un día de banquete y alegría. Me llamó la atención esta información donde dice que fue la Iglesia Católica la que inventó ayunar para demostrar su sentimiento antijudío y antisabático. Esto está en la página 21 de este libro. Ahora, vamos a leer algunas referencias de historia. Hermanos, cuando hablamos de historia, estamos hablando de que la historia corrobora y amplifica lo que dice la Biblia. Si no hay ningún registro donde alguien haya buscado los sábados para ayunar, ¿cómo surgió esto? La historia lo confirma que fue la Iglesia Católica Romana la que inventó eso, hermanos. Es terrible. Hermanos, hay un libro que se llama Reposo Divino, del pastor Samuel Bachocchi. En la página 220 dice el famoso erudito Samuel Bachocchi, dice así, noten en la página 220, dice, él cita referencias de autores historicistas que lo corroboran de que el ayuno en sábado es de origen católico romano. Dice: socialmente el sábado, que era celebrado por tradición con alegría y banquetes, fue convertido en un día de ayuno y penitencia. El papel desempeñado por la Iglesia de Roma en favor del ayuno sabático está muy bien documentado en textos del obispo Calixto. Noten, hermano, esta referencia. El obispo Calixto, entre el año 217 y 222, estamos hablando del segundo siglo de nuestra era. También lo corrobora Hipólito en el año 170 al 236, es cuando ellos vivieron. El obispo Silvestre también lo corrobora, que fue la Iglesia Católica la que inventó ayunar los sábados. También lo corrobora el Papa Inocencio I. Lo corrobora Agustín de Hipona. Lo corrobora también Casiano. Este ayuno no solo tenía la misión de renovar el pesar cristiano por la muerte de Cristo, sino también, como escribió claramente el obispo Silvestre, la de demostrar su desprecio por los judíos y por su celebración del sábado. Fue la Iglesia romana la que inventó ayunar los sábados, y lo corroboran estos padres de la Iglesia que existieron desde el segundo siglo de la era cristiana. Hermanos, la historia lo confirma, hermano. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es leer e investigar. Noten cómo dice en este párrafo Samuel Bachocchi, en el sábado cruzado bajo fuego, dice: tal práctica parece haber sido introducida primero por el gnóstico Marción. Noten, hermanos, la práctica de ayunar los sábados fue introducida por el gnóstico Marción alrededor del año 150 después de Cristo. O sea, que este es antes de los padres de la Iglesia todavía.
el primero que inventó ayunar los sábados, muy bien conocido por sus enseñanzas antijudías y antisabáticas, o sea que odiaba a los judíos, y dijo, vamos a seguir la contraria de los judíos, vamos a ayunar los sábados. En su libro Dios en la creación, Doctrina Ecológica de la Creación, edición Sígueme, de 1987, página 304. Esta fuente está en el mismo libro, El sábado en la Biblia y en la historia, página 21 y página 22, es donde se habla del ayuno en sábado, cómo se originó y cómo se vino a introducir al cristianismo. Noten cómo dice, en la comunidad cristiana de Roma se llegó incluso a declarar el sábado convirtiéndolo en día de ayuno antijudío. En aquel momento comenzó a jugar un papel relevante la resurrección de Cristo en la independización cristiana el domingo, como demuestran muchas declaraciones de papas y teólogos de aquellos tiempos. Yo cuando leí esto, hermano, quedé con la boca abierta, quedé atónito, ver cómo muchas veces nosotros practicamos cosas que carecen de fundamento bíblico. Decimos, somos el pueblo del libro, y practicamos cosas que ni sabemos de dónde surgieron, como por ejemplo esta fiesta que ha pasado, la Navidad. La gente celebra cosas sin saber cuál es su origen. La gente es como borrego. Todo lo que, aquí tenemos un dicho, San Vicente, donde va toda la gente. O sea, la gente sigue a lo loco sin saber de dónde provienen las cosas. Y en este caso el ayuno en sábado. Eso es antibíblico. Fue la Iglesia Católica que inventó ayunar los sábados, dice el famoso erudito Samuel Bacciocchi. Y lo cita este libro, El sábado en la Biblia y en la historia, página 21 y 22. Si quieren este libro, hermanos, escríbanme. Este libro, hermanos, tiene una información masiva. Biblia e historia. Ahora, ¿qué dice Elena de White? Yo me quedé impactado, hermanos. Es importante, hermanos. Y no estoy diciendo que yo soy infalible. Corrobore, investigue. Vaya a leer. Lea el Espíritu de Profecía. Lea la Biblia. Y va a notar que no hay ningún pasaje donde algún profeta o algún apóstol haya usado los sábados para ayunar. Los ayunos en sábado solamente fueron serie de 40 días. ¿Cómo iban a parar un día y seguir el otro? Por lógica era una serie de 40 días. Pero nadie buscó los sábados para ayunar, porque el sábado era considerado un día de banquete y alegría, un día de fiesta a Jehová. Estoy investigando el Espíritu de Profecía, los escritos de Elena de White, y no hay ninguna referencia donde Elena de White diga de que el sábado es para ayunar. Yo me quedé impactado. Adventistas del séptimo día, necesito que ustedes lean, no crean lo que yo digo, pero por lo menos debería de tomar en cuenta la cantidad de tiempo que uso en estudiar estos temas. Hay muchos hermanos que, algunas veces hasta la cabeza me duele, hay muchos hermanos que creen de que aquí al púlpito uno se sube a sacarse información de la manga de la camisa y aquí se la viene a inventar. No, hermanos, paso horas leyendo y estudiando e investigando. Y yo me da tristeza ver que muchos hermanos no valoran esta información. Se ponen a dormir en la iglesia, se ponen a roncar, se ponen a estar con cuchicheo, viendo el celular y facebookeando. O sea, no valoran la información que traemos a este púlpito. Hermanos, por lo menos valoren la información que traemos, corrobórenla. Pónganse a estudiar, o por lo menos digan un momento, y este loco, así díganme, ¿y este loco de dónde se habrá sacado esta información? Voy a ver si tiene sentido lo que dice, voy a investigar por mi propia cuenta. Saben de que el Espíritu de Profecía, Elena de White, el Espíritu de Profecía, hermanos, es el Espíritu Santo que inspiró a Elena de White. Cuando decimos Espíritu de la Profecía, no estamos diciendo que Elena de White es un espíritu. Es un término que usamos para referirnos a cómo el don del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo inspiró a Elena de White. Y noten cómo dice Elena de White en el libro Conflicto de los Siglos, página 50, párrafo 3. Noten, esta cita me llamó la atención. Noten lo que dice, de que es Satanás quien indujo a los judíos a que ayunaran los sábados. Cito, Conflicto de los Siglos, página 50, párrafo 3.
con el fin de preparar el terreno para la realización de sus fines, Satanás indujo a los judíos, antes de su advenimiento de Cristo, a que recargarse en el sábado con las más rigurosas exacciones, de modo que su observancia fuese pesada carga, aprovechándose luego de la falsa luz, la cual lo había hecho considerar, hizo despreciar como una institución judaica. Mientras los cristianos seguían observando generalmente el domingo como día de fiesta alegre, el diablo indujo a hacer del sábado un día de ayuno, de tristeza y de abatimiento para hacer potente su odio al judaísmo. ¿Quién inventó ayunar los sábados, hermano? No fueron los profetas, no fue Dios, no fueron los apóstoles, fue el diablo. Le repito la cita, Conflicto de los Siglos, página 50. Interesante. El capítulo se llama Una era de tinieblas espirituales. Yo creo que es el tercer capítulo del Conflicto de los Siglos, pero váyanse a la página 50. Noten, hermanos, me llamó la atención la última parte de la cita. Dice, el diablo los indujo a hacer del sábado un día de ayuno. ¿Quién fue, hermanos? El diablo, de tristeza y de abatimiento para hacer potente su odio al judaísmo. Terrible. Saben, hermanos, que los hebreos, los profetas, los apóstoles, los discípulos, sabían perfectamente bien lo que era el ayuno, sus propósitos, sus motivos, sus intenciones y qué día debían de ayunarse. Saben de que tenemos un ejemplo en Lucas 18, 11 al 12. Aquí vemos la parábola del publicano y el fariseo. Dice un dicho, hermanos, haz todo lo que dice un fariseo, pero no hagas lo que él hace, porque dice y no hace. Los fariseos, la mayor parte de cosas que decían eran correctas. La mayor parte porque habían cosas de que ellos se habían inventado, tradiciones que ellos se habían inventado. Pero la mayor parte de las cosas que decían los fariseos eran correctas. Y Cristo les dijo en Mateo 23, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. O sea, si tomamos el ejemplo del fariseo, es porque el fariseo nos está dando una referencia de qué días eran los ayunos entre los judíos. Lucas 18, versículo 11 al 12. Noten lo que dice el fariseo en la oración jactanciosa. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. O sea que moralmente el fariseo era una persona buena e intachable, pero moralmente. Pero su corazón estaba lleno de hipocresía. O sea, ante la sociedad era un hombre bueno, porque no era ladrón, no era adúltero, ni tampoco como el publicano, o sea, que lo estaba criticando, el que estaba a un lado orando con él. Y noten que dice el fariseo: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Los fariseos dicen que ayunaban 2 veces a la semana. O sea, los fariseos nunca buscaron o nunca buscaban los sábados para ayunar. Ahora, ¿cuáles eran los días o esos 2 días de la semana que los fariseos ayunaban? Busqué en el comentario bíblico adventista cuáles eran esos 2 días. Comentario bíblico adventista dice: el ayuno se practicaba los lunes y los jueves entre los fariseos. Noten, hermano, no puede ser que un fariseo tenga mayor conocimiento que nosotros los adventistas, hermano. No puede ser. Estoy diciéndoles, hermanos, lo que está diciendo el fariseo. Por lo menos tenía claro el concepto de qué era el ayuno. El problema es que lo estaba haciendo jactancioso, era hipócrita, pero está diciendo una verdad. Dice aquí el comentario: el ayuno se practicaba los lunes y los jueves, especialmente en las 7 semanas que transcurrían entre la Pascua y el Pentecostés, y en los 2 meses que separaban el fin de la fiesta de los tabernáculos, el 22 del mes séptimo de la fiesta de dedicación, el 25 del mes noveno. Y dice, noten el comentario que dice: los cristianos fervorosos ayunaban más tarde
en miércoles y viernes en cierta época del año. No lo hacían en sábado. ¿Quiénes? Los cristianos. Para evitar que se confundieran con los judíos que ayunaban lunes y jueves. La Didaye, en el tomo 8, párrafo 1, ¿qué es la Didaye o la Didaje? Es un documento cristiano canónico del siglo II. Es una patrística, la Didache o la Didaje, como usted le quiera llamar. Se hace la advertencia: vuestro ayuno no sea hecho en común con los hipócritas, porque ellos ayunan el segundo y el quinto día de la semana, mas vosotros ayunad el cuarto día y el día de la preparación. Pero no ayunaban los sábados, hermanos. No ayunaban los sábados, porque el día sábado era conocido como un día de banquete y alegría. El sábado es para comer. Ahora, cuando hablamos del sábado para comer, no estamos hablando de glotonería, porque la Biblia condena la glotonería. Cuando hablamos del día de banquete y alegría, estamos hablando de comer, gozarnos en el Señor. Porque en una fiesta, hermanos, hay comida. Aunque el sábado es un día de banquete y alegría, es interesante que el sábado, aunque debemos de comer, es cuando debemos de comer menos porción de la que comemos durante toda la semana. Es interesante, hermano. Dicen los expertos que de acuerdo a nuestra constitución física y a nuestro trabajo, así debemos de consumir comida. Depende de la clase de trabajo. Hay trabajos que son más pesados que otros. Pero es interesante que el sábado es cuando debemos de comer menos porción de comida. Yo me puse a investigar por qué razón debemos de comer menos el sábado. No está diciendo que debemos de ayunar o que debemos de aguantar hambre. Y esto es un problema que estamos pasando como iglesia, hermano. Hay hermanos que se vienen sin comer los sábados al culto. Y otros hermanos que vienen bien llenos, repletos de comida. Son extremos en la alimentación los sábados. Vamos a leer la cita, hermano. Cuando venimos en ayunas, en sábado, al culto, venimos con hambre, hermanos, ya como a las 10 de la mañana se siente el malestar, el deseo de comer algo. La mente está concentrada en el malestar que se siente por la necesidad de alimentos, hermano. Es un error venir en ayunas los sábados a la iglesia. Coma algo. Es interesante, hermanos, que los expertos dicen que en el desayuno debemos de comer como rey, y en el almuerzo como príncipe, y en la cena como mendigo, porque es la cena donde ya lo vamos a dormir, y entonces es donde el cuerpo engorda. Por eso es que los expertos dicen de que en el desayuno debemos de comer como rey. El desayuno es importante, un buen desayuno. En el almuerzo como príncipe, y en la cena como mendigo. Depende de la constitución física. Hay quienes solamente hacen desayuno y comen 2 veces al día. Pero es importante que, por lo general, se cree de que un buen desayuno en la mañana y en el almuerzo comer como príncipe, y en la noche, si es posible, no comer o comer como mendigo, porque es donde el cuerpo, hay quienes cenan mucho, es donde se empiezan a engordar y echar la gran panza. Depende de la clase de comida que coma. Pero es interesante que el Espíritu Profecía dice que aunque el sábado es para comer, en el sábado debemos de comer menos que en los días anteriores. ¿Por qué razón? Noten cómo dice Consejos para la Salud, página 579, párrafo 3. Consejos para la Salud, página 579, párrafo 3 dice: comer en sábado la misma cantidad de alimento que se consume en los días de trabajo está completamente fuera de lugar. El sábado es el día que se ha apartado para la adoración a Dios, y en él deben tener especialmente cuidado de nuestra alimentación. Un estómago pesado significa un cerebro pesado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Porque cuando muchas veces comemos mucho nos da sueño. Eso lo he comprobado. Cuando como mucho me dan ganas de dormir. Y saben, hermanos, algunos indoctos de la Escritura y de historia dicen de que la
la corbata es pagana. Esta corbata que tengo yo aquí representa el obelisco, el miembro viril de Nimrod, dicen ellos. Es el órgano fálico de la religión de misterio antigua. Dice que la corbata es pagana. Pero hay otra información, hermano, donde la corbata se creó por los chinos como un torniquete. Los creadores de la corbata fueron los chinos. Es un torniquete. ¿Por qué razón, hermanos? Muchas veces nos da sueño cuando comemos mucho, porque la sangre del cerebro se baja hacia el estómago y es donde entran las ganas de dormir. Por eso es que los chinos hicieron en la corbata como una especie de torniquete para que la sangre no pasara al estómago. Cuando se come mucho, hermanos, da sueño. Dice la sierva del Señor: con frecuencia se consume una cantidad tan grande de alimento en el día sábado que la mente se entorpece y se torna pesada. Por eso es que muchos, no siempre, vienen a dormir a la iglesia porque han comido mucho. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué muchos no vienen a la sociedad de jóvenes? Porque se hartaron mucho y se quedan durmiendo en la hamaca. Terrible, hermano. No sé si pasa eso en su iglesia, que en la mañana llena la iglesia y en la tarde los hermanos no se aparecen, brillan por su ausencia, porque se quedaron durmiendo en la hamaca, porque comieron mucho. Porque cuando el estómago está bien cargada, la mente está también embotada y dan ganas de dormir. Por eso es que no se debe de comer mucho el sábado. Y aquí dice, la mente se entorpece y se torna pesada, incapaz de apreciar las cosas espirituales si vienen a dormir a la iglesia. Los hábitos de comer tienen mucho que ver con numerosos ejercicios religiosos aburridos el sábado. La comida del sábado debiera elegirse en relación con los deberes del día que debe ofrecerse a Dios, el servicio más puro y santo. Cuidemos la alimentación en sábado. Esto lo corrobora Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 23. El comer demasiado anubla la mente. Se pueden oír palabras más preciosas sin apreciarlas, debido a que la mente está turbada por un régimen impropio, comiendo demasiado el sábado. Muchos han deshonrado a Dios más de lo que piensan por no comer, sino que se hartan en sábado y andan bien atolondrados, andan bien pasmados, porque la mente la andan embotada. Es terrible, hermanos, los que estamos predicando aquí en el púlpito, ver muchos hermanos allá roncando, otros ya durmiendo, solamente les hace falta traer la hamaca, a otros les hace falta traer la cama aquí al templo, porque han comido mucho. No estamos siendo generalizados, pero muchos hermanos vienen cansados, se han desvelado, han comido mucho, vienen cansados. Entonces la información que se transmite aquí en el púlpito no la pueden asimilar porque están entorpecidos por haber comido mucho. Interesante. Según el Espíritu de Profecía y la Biblia, el sábado no debemos de cocinar, sino que debemos de calentar los alimentos que fueron preparados el sexto día o el viernes. Noten cómo dice Éxodo 16, versículo 23. Esta cita la leímos anteriormente. Y les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, o sea, el sexto día. Y lo que habéis de cocinar, cocinarlo hoy. Y todo lo que sobrare, guardarlo para mañana. O sea que el sábado no debería de cocinarse, hermano, sino calentarse los alimentos que se prepararon el viernes. El viernes, por eso se le conoce el día de preparación, el sexto día. Los adventistas no debemos de cocinar los sábados, sino calentar los alimentos. Noten cómo dice Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 23, dice: aunque debe evitarse el cocinar en sábado, no es necesario comer alimentos fríos. En tiempo de frío, caliéntese el alimento preparado el día antes, y sean las comidas, aunque sencillas, atrayentes y sabrosas. Este es un punto bien importante, hermanos. Aprendan a cocinar, aprendan a hacer los platillos exquisitos y sabrosos. Hay hermanos que hacen unas comidas insípidas, que solo verlas se quita el hambre. Y dice ella que sean los platillos sencillos, atrayentes y sabrosos. Provéase algo que sea considerado como un plato
especial, algo que la familia no tiene cada día. Esto debe hacerse los sábados, una comida especial, así como hacemos en una fiesta, que hacemos algo especial para recibir a nuestros invitados. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información les haya servido. Información sólida sobre el ayuno, y espero que podamos tener en cuenta estos consejos. La información ha sido clara: Biblia, historia y espíritu de profecía. De nosotros dependerá si queremos seguir en el error. La información ya fue dada. Así que, hermanos, Dios les bendiga. La honra y la gloria haya sido para nuestro Dios, y el deleite para nosotros después de haber escuchado este importante tema que también tiene que ver con verdad presente, porque el sábado es parte de verdad presente. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos permitiste conocer más de tu palabra, conocer esta importante información que tiene que ver con el ayuno y el ayuno en sábado. Gracias por tus bendiciones, por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis hermanos y amigos, Dios me los bendiga.